Pasa voz, hermanas. Acompáñenme en una lectura bíblica. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver los versos del 19 al 21. Primera de Reyes, el capítulo 19, del 19 al 21. Me dice con un amén cuando lo tenga. Dice así: partiendo de allí, aquí la escritura está hablando del profeta Eliseo. Dice, del profeta Elías. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba la tierra con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Elías, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Acompáñenme en una pequeña oración para poner este servicio en manos de nuestro Dios, esta predicación. Bendito Padre, Dios del cielo, de la tierra, estamos nuevamente aquí, Señor, primeramente para rendirle una alabanza, para cumplir con su mandamiento de guardar su santo día sábado. Le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí y por los que por alguna otra razón, motivo, enfermedad o trabajo tuvieron que quedarse fuera de aquí por este día. Le pido en especial, Señor, que sea conmigo para que me guíe en este mensaje que tiene en esta tarde para cada uno de nosotros, Señor. Y por todos los predicadores que en este momento están llevando también su mensaje a su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Veamos esta tarde, hermanos, qué podemos aprender de la vida de Eliseo. ¿Qué Dios nos quiere mostrar hoy en este mensaje que se titula, o lo he titulado, Cuando la esclavitud es una opción? Una opción en nuestras vidas, una opción en cuanto a cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue sucesor de Elías en el oficio de profeta de Israel. Fue llamado a servir a Elías y pasó los siguientes años como el discípulo del profeta, hasta que Elías fue llevado en el carro de fuego. Desde ese momento, Eliseo comenzó su ministerio, que duró alrededor de 60 años, abarcando los reinados de los reyes Joram, Jehú, Jocás y Joás. Yo creo que sin lugar a dudas, esta historia de la Biblia, al igual que todas las historias que encontramos en ese libro sagrado, cada una de ellas tiene, sin lugar a duda, una gran enseñanza para nosotros hoy en día. Hay varios aspectos importantes dentro de esta historia que veremos a continuación, en este llamado que Dios hace a Eliseo por medio del profeta Elías. Vamos a ver 3 aspectos, a estarlos viendo en su individualidad cada uno, y esos son, número 1, la obediencia.
Número 2, la voluntad y la pasión de hacer la voluntad de Dios. Y el número 3, dejar absolutamente todo atrás. Vamos a ver la primera, la obediencia. Sin duda alguna, Jesucristo es el ejemplo más sublime a lo que conocemos como la obediencia. Él fue obediente a nuestro Padre Celestial. Él mismo dijo en Juan 6:38, si quiere buscarlo y si no aquí lo leo, Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De igual forma, los profetas que Dios llamó a su servicio en el Antiguo Testamento, su principal virtud fue la obediencia a Dios. Aquí en específico estamos viendo el llamado que hizo Dios a Eliseo para ser el profeta del pueblo de Dios. Y vemos cómo Elías no tuvo que dar explicaciones a Eliseo, sino simplemente arrojó su manto hacia él y Eliseo, entendió lo que dicho acto significaba en su vida. Sin embargo, hoy en día para nosotros poder ser obedientes a la palabra de nuestro Dios, o mejor dicho, para escuchar la voz de nuestro Dios y saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada decisión que tomemos, es muy importante saber primeramente escuchar la voluntad de nuestro Dios. Escuchar qué es lo que ha decidido que hagamos o cómo quiere que actuemos en cada situación de nuestras vidas. Y para poder escuchar esa voz es indispensable, sin lugar a duda, tener una relación diaria con Dios por medio de la oración y del ayuno. Tenemos que tener una comunión diaria con nuestro Dios para poder escuchar su voluntad y por ende ser obedientes. Sin embargo, en nuestra apreciación humana podemos decir que hay varios tipos de obediencia, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. No así para nuestro Dios, que Él no puede aceptar ningún tipo de obediencia a medias o una obediencia ocasional. Mientras escribía esto, de que podemos ver varios tipos de obediencia, ¿verdad? Lo vemos, al menos yo lo veo con mis niños, ¿verdad? Que están chiquitos y les dice uno, recoge tus juguetes. Y lo dicen, sí, papá. Recoge tus juguetes, sí, papá. Recoge tus juguetes, sí, papá. Allá como al anochecer los andan recogiendo. Dice, ¿por qué no hiciste caso? Sí, sí te hice caso, ya recogí mis juguetes. ¿Verdad? Entonces, muchas veces queremos aplicar lo mismo en el mundo espiritual con nuestro Dios, ¿verdad? Tantas veces que Dios nos llama, tantas veces que Dios nos dice, mira por aquí, hazle así, entrégate. Nos dice en cada escuela sabática, aprendemos y todavía decimos, sí Señor, ahorita, más tarde. Entonces tenemos que ir desarrollando también esa obediencia de saber escuchar la voz de nuestro Dios y prestos a obedecer como Eliseo, ¿verdad? Que no necesitó tanta palabrería ni que le explicaran, oye, ¿quieres ser el profeta que sigue después de mí? Mira que esto, no, nada. Simplemente él supo que Dios lo estaba llamando, a su servicio. Así que la obediencia que deberíamos tener para con Dios debería ser una obediencia total e incondicional hacia Él. Una obediencia, como les decía, así como la vemos en Eliseo, al saber que Dios le estaba llamando para servirle. Eliseo, nos dice la Escritura, que honró a su padre y a su madre, pidiendo sin lugar a dudas la bendición de ambos, y luego dijo, Padre, madre, voy a cumplir la voluntad de Dios, mostrando una obediencia total.
Quiero hacer un paréntesis para ver por qué decir el título de esta predicación cuando la esclavitud es una opción. Como todos sabemos, la esclavitud es lo opuesto a la libertad, en este caso a la libertad espiritual. Cristo, dice su palabra, vino a darnos libertad, libertad para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y al no ser obedientes a Él, estamos faltando al principio fundamental de nuestra fe cristiana y corremos el riesgo, sin lugar a dudas, de volver a esa esclavitud de pecado. Vamos a ver el número 2, que dice tener la voluntad y la pasión de hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahorita en uno de los alabanzas que cantábamos decía una estrofa: líbrame, Señor, de mi voluntad y haz la tuya. En este trimestre de la escuela sabática estamos estudiando el manual para ser un buen discípulo de Cristo. Estamos estudiando ese manual para llegar a ser un buen seguidor de Jesucristo. Veamos lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Primera de Pedro 4, 2. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora preguntémonos, ¿estoy dispuesto a dejarme moldear por Cristo? ¿Tengo esa voluntad y esa pasión por seguir a Cristo como la tuvo Eliseo ante el llamado de Dios? ¿O todavía me cuesta entregarme al 100%? ¿Soy rebelde para dejarme moldear por Dios e ir creciendo espiritualmente para llegar a ser ese discípulo que Dios quiere? Tal como lo leíamos en el verso anterior que acabamos de ver, donde dice la primera parte: para no vivir el tiempo que resta en la carne, podríamos decir también, para no vivir el tiempo que resta en la esclavitud del pecado en la carne. Comúnmente se estila que el ser humano defina o tenga un proyecto de vida, llámese trabajo, profesión, hogar o esparcimiento, etc. Y todos estos propósitos o proyectos nos esforzamos en cumplirlos antes que termine nuestra edad productiva y le dedicamos una gran parte de nuestro tiempo en lograrlos. Pero ¿qué pasa con nuestro proyecto espiritual para lograr esa vida eterna? ¿Cuánto tiempo le dedicamos y nos esforzamos en alcanzarlo? Procuremos cada día mantener esa pasión encendida de alcanzar la vida eterna. Que la pasión por las cosas cotidianas no rebase la pasión por cumplir el verdadero propósito de alcanzar el propósito de la vida eterna. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué dice, hermanos? O será añadido, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 3, donde dice dejar todo atrás. En este punto es donde me gustaría hacer más énfasis en la historia que estamos viendo de Eliseo. Porque Eliseo realizó una acción que es muy importante para nosotros como enseñanza. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Cristo?
Ya sabemos que Él murió por nosotros, ya sabemos que Él es misericordioso, que nos ofrece salvación gratis como un regalo, que nos brinda su gracia y tantas otras cosas que podemos seguir mencionando. Pero ahora nos toca a nosotros preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para seguir a Cristo? Podemos ver que Eliseo estaba arando la tierra con un par de bueyes. Así que, por así decirlo, si Eliseo tuviera tarjetas de presentación de su negocio, bien podrían decir Eliseo, agricultor, labrador de tierra, preparador de tierra para una siembra, o varias cosas relacionadas con el trabajo que desempeñaba en ese momento. Pero al menos hasta ese momento su tarjeta no decía profeta de Dios por ningún lado. Notemos lo que Eliseo hace en cuanto se da cuenta que es llamado por Dios. Dice que solamente pidió despedirse de sus padres y luego, acto seguido, fue y sacrificó a los bueyes con los que araba la tierra. El arado de madera lo cortó y lo usó como leña para el fuego. Destazó a los animales, cocinó su carne y la dio al pueblo para que comiesen. Es decir, Eliseo se deshizo de su pasado para siempre. No guardó el arado en la cochera de su casa, ni encargó los bueyes en algún establo o corral, pensando por si acaso. Por si acaso no me convence mucho ser profeta de Dios. Por si acaso me peleo con Elías por alguna razón. Por si acaso se me hace muy aburrido. O por si el trabajo no es como yo lo pensé. O por si resulta que me di cuenta que seguir a Cristo me traerá más problemas en la vida. Por si me critican mucho. Por si mis amigos y familiares ya no me hablan. No, hermanos, él no pensó absolutamente ninguna de estas cosas, simplemente se deshizo de lo que hacía él para seguir en obediencia, en pasión y dejando todo atrás por el llamado de nuestro Señor. Eliseo no se dio ni siquiera la oportunidad de poder volver a su pasado. Su decisión fue muy determinante. Como he comentado en otras predicaciones, lo difícil no ha sido salir de Egipto, puesto que Dios es el que ha sacado con mano dura al pueblo y igual nos sacó a nosotros con mano dura de esa esclavitud de pecado. Lo difícil es sacarme a Egipto dentro de mí. El pueblo Israel, a pesar que Dios los había sacado de Egipto, de ser y vivir como esclavos, ellos nunca pudieron dejar a Egipto enterrado y olvidado en el pasado, como hizo Elías con el arado y con los bueyes. Para ellos la esclavitud siempre fue una opción de volver a la esclavitud si se veían acorralados. Detrás de ellos a Faraón decían, mejor devolvámonos a Egipto. Si se cansaban, lo mismo, mejor estar en Egipto que morir en este desierto. Si sentían hambre, mejor estar en Egipto, aunque como esclavos. Si sentían sed, mejor estar en Egipto. Ya no queremos el maná, mejor era la carne y el pescado en Egipto, aunque esclavos. Así que ahora nosotros, hermanos, tenemos al igual que Eliseo, tenemos que dejar, al igual que Eliseo, todo aquello que nos sigue atando y que no nos deja avanzar espiritualmente. No conservemos en nuestro corazón ningún sentimiento de dolor, de desesperanza, de rencor o de venganza, que en algún momento nos haga encallarnos en esos sentimientos de esclavitud espiritual. Tenemos que estar haciendo constantemente
una antología de lo que ha pasado en nuestras vidas y quedarnos solamente con aquello que nos edifica y que nos hace crecer. Me gustaría terminar con estas palabras del apóstol Pablo que les escribe a los filipenses. Pablo, al igual que nosotros, a pesar de haber sido revelado el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo y haber sido escogido para llevar el mensaje a todos los gentiles, aún así seguía luchando día a día con no ser preso de esta esclavitud espiritual que la misma carne, que la misma condición humana nos llama a seguir. Pero al igual que él, debemos recordar lo que el mismo Señor Jesucristo le dice a Pablo cuando éste le dice: Señor, tengo este aguijón en mi carne que no me deja ser libre totalmente. Y el Señor le dice: bástate mi gracia. Vamos a ver lectura bíblica ya para concluir. Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice el 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. El 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, esta tarde.